pasaje de esta tarde es Jueces capítulo 6, versículos 33 al 40. Jueces 6, 33 al 40. Leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente y leemos el último todos juntos. Todos los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzando el río acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta y los de Abiaser acudieron para ir tras él. Envió mensajeros por todo Manasés y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. Pero Gedeón dijo a Dios, se ha de librar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, cuando se levantó de muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón, por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. Amén. Amén. Dice que hace unos 45 años atrás aproximadamente estaban algunos científicos reunidos. Uno vaya a saber qué es lo que hacen, ¿no? Mientras están ahí explorando qué es lo que pasa en el universo. Probablemente jugando al truco, tomando mate con bizcochitos. Y mientras estaban reunidos parece que empezaron a ver que algo inusual sucedía con el radiotelescopio. Parece que se detectó como señales inesperadas, ondas de radio que duraron como 72 segundos, un poco más de un minuto, muy inusuales a lo que ellos estaban acostumbrados. Claro, los científicos se volvieron locos porque ellos dijeron, puede ser que finalmente encontramos una señal del más allá, de los extraterrestres que tanto estamos buscando en este vasto universo. Entonces, de hecho, pensaron entonces que esta señal solamente la podía hacer una civilización tecnológicamente capaz de producirla. Codificaron el mensaje, anotaron los números, las letras, para poder entender qué es lo que decía. 45 años atrás, año tras año, estaban tratando de entender qué significaba lo que decía este mensaje, qué es lo que los aliens, posiblemente aliens, quería decirnos a esta sociedad. Hasta que finalmente hoy se pudo descifrar el significado de este mensaje, esta codificación. Se pudieron, después de mucho esfuerzo, poder entender qué es lo que estos posibles extraterrestres estaban queriendo decirnos. Y lo que nos dice es básicamente este mensaje. No importa cuánto lo intentes, sin importar cuánto quieras, no vas a poder volver a ganar los jueves, Iván, otra vez. Ese es el mensaje que viene del más allá. Para vos, para Dani y para... ¿Dónde estás, Denis? Levanta la mano. Y para vos también, Denis. Amén. Así que saludémonos los unos a los otros. Oremos por Iván, Denis y Dani. Oremos por Iván. Y bienvenidos a la casa de Dios. Salúdense. Oremos por Iván, Denis y Dani. Saben que de paso está la cajita de las oraciones, ¿no? Que lo prepara Cristian, es para que ustedes puedan participar y puedan anotar su motivo de oración, ¿sí? ¿Por qué hablo de toda esta inutilidad? Porque básicamente hay algo como que tenemos nosotros que queremos recibir mensajes como del más allá. Señales, confirmación, no de extraterrestres, sino de parte de Dios mismo, que muchas veces queremos que nos confirme o nos muestre una guía hacia dónde tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, o por lo menos si lo que estamos haciendo nosotros está bien o está mal. El que recibe una señal es ni más ni menos que Gedeón en el pasaje que leímos hoy en esta tarde. Básicamente lo que sucede en el contexto, tenemos un pedido repetido de señales de Gedeón para con Dios, en un contexto en donde Gedeón tiene que ir a pelear una batalla para con Israel. Claro, el pueblo de Dios estaba pasando un momento terrible en este ciclo repetido de jueces, en donde hay un momento de paz, un momento de pecado, y cuando hay pecado viene el pueblo enemigo, y cuando viene el pueblo enemigo claman a Dios, y cuando claman Dios le envía un libertador.
Y cada ciclo se hace cada vez peor, porque según lo que vemos en el 3 y el 4, no tenían qué comer en esta altura del ciclo repetido. Como que cada vez se va degradando o empeorando la situación cada vez más. Dice los versículos 3 y 4, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza, no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos. No hay qué comer, no hay qué comer. Es una situación terrible que está pasando el pueblo de Dios. Antes de enviarles a Gedeón, el Señor envía un profeta diciéndole, ustedes están así por castigo divino, porque ustedes desobedecieron la voz de Dios. Y la pregunta es si el Señor responderá positivamente a la situación. Y lo que nos encontramos a continuación es que ciertamente en el medio del dolor Dios envía un Salvador que es Gedeón. Y en el versículo 14 dice que Dios se presenta a él de manera personal y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas, no te envío yo. Tenemos un mensaje que Dios le envía a Gedeón y dice, che, anda y pelea las batallas, yo te estoy enviando para vencer. Claro, cuando lo manda Dios, Gedeón un poco que duda, y duda en realidad mucho, y hasta como le recrimina a Dios en el versículo 13, che, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Claro, vos te encontrás en una situación desesperante y ahora el mismo Dios que te pone en esa situación, te está enviando a pelear contra el enemigo. Hay una duda respecto a quién es Dios. Y después tenemos que no solamente es duda respecto a quién es Dios, sino a su persona. Versículo 15. Oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Gedeón otra vez duda y duda mucho. Y cuando vemos esta situación y nos ponemos nosotros en el lugar de Gedeón, ¿vos qué harías si sos Gedeón? Si Dios te manda a tener una responsabilidad tan grande como para salvar un pueblo entero a partir de tu pequeña e insignificante vida, ¿irías? ¿Responderías positivamente a lo que el Señor te está diciendo? En esta Argentina que estamos al borde de la hiperinflación y andás a ver qué pasa después de octubre. Solo vos, con tus estudios, con tu capacidad intelectual y tu corazón entregado al Señor. Solo vos podés salvar a este país siendo presidente de la nación. Se te va a caer los pelos, vas a pasarla mal, te van a insultar en Twitter, Instagram y en todos lados. Pero Dios te está enviando. ¿Vas? ¿Aceptás el mensaje? En esta iglesia, no solamente coreana o argentina, sino la iglesia en general, donde faltan líderes que digan sí al llamado de prepararse teológicamente y poder responder y cubrir una necesidad de liderazgo espiritual, llevar la cruz de Cristo y hacer el sacrificio. ¿Vas? Si el Señor te llamó. No es de extrañarnos que Gedeón pide una señal, porque si vamos a entregarle nuestra vida a Dios en este tipo de trabajo, queremos que Dios nos envíe realmente y queremos estar seguros de que sea así. Pero puede ser, me pregunto tal vez, que nosotros no necesitamos una confirmación, una señal de Dios para hacer algo, sino puede ser que Dios ya nos dio señales y ya nos confirmó a nosotros por el simplemente hecho de ser salvos en Cristo Jesús. Por el simple hecho de que vos sos hijo e hija de Dios en Cristo a partir del sacrificio que hizo en tu vida, te llamó a un nuevo desafío espiritual. Y la pregunta que nos hacemos, que si esto es así, por el simple hecho de tener la salvación, y yo tengo ese llamado, ¿por qué no habría yo de responder al Señor? ¿Por qué no habría yo de responder a lo que Dios me está llamando? ¿Por qué no habría yo de responder a lo que Dios me pide? Como leímos recién, hay un claro llamamiento de Dios para Gedeón, liderar esta batalla. Y básicamente el Señor le dice en el versículo 16, yo ciertamente estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, Dios le dice, yo voy a estar con vos. No tengas miedo, yo voy a estar con vos. Y esta palabra es una palabra que Dios le repitió no solamente a Gedeón, sino lo dijo a Moisés en Éxodo 3,
11 y 12. Cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, Dios, ciertamente yo estaré contigo y esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Gedeón es como un Moisés 2.0. Gedeón, podés hacer casi como lo mismo que hizo Moisés. Estás llamado a cumplir este deber, este llamamiento. Por si fuese poco, dice que Gedeón en el versículo 24 que fue vestido o investido por el poder del Espíritu Santo. Dice, Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor, él tocó la corneta y los hijos de Abiezer acudieron para ir tras él. ¿Qué significa que Dios te inviste o te viste del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Dicen los teólogos que probablemente se trata de que Dios está empoderando este débil y duditativo Gedeón para que él tenga poder y victoria en aquello que Dios le envió a hacer. El Espíritu de Dios está sobre Gedeón, vistiéndolo con una campera espiritual para que él pudiese hacer su voluntad. ¿Tenés dudas? ¿Sos débil? No importa, tenés al Espíritu de Dios que te lleva a hacer mi voluntad. Y ante tal seguridad que el Espíritu de Dios te empodera o que Dios mismo está con vos, no queda más que decir que sí, por supuesto que voy a ir delante tuyo, Señor. Y no obstante, como si vos estuvieses manejando a 100 kilómetros por hora y de repente clavás los frenos, nos encontramos con una respuesta inesperada de Gedeón, con estos planteos que le dicen, casi como pidiendo indecentemente que Dios le dé una señal. Versículos 36 y 37. Gedeón le dijo a Dios, si de veras me vas a usar para rescatar a Israel como prometiste, demostrámelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar y si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Está pidiendo una señal y después se atreve otra vez a pedir la misma señal o diferente. Versículo 39. Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga una otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. No una vez, 2 veces. Este sujeto, Gedeón, se atreve a desafiar a Dios con un pedido de una señal, de una confirmación, para que sepa si él tiene que ir o no. Y digo que es indecente, primero porque es un pedido pagano. Cuando vemos que Gedeón hace este pedido, no es un pedido bueno, es un pedido pagano que hace, porque la sociedad de aquel momento también solían hacer adivinación para poder saber la voluntad de la deidad. Lo hacían un poco diferente, dice que agarraban los órganos, tipo las vísceras de los animales, se llama esto, lo estuve buscando, extispice, es una palabra en latín, que básicamente según cómo se mueven las vísceras de los animales, vos sabés si la deidad te dice sí o no. Dice que se hacía mucho eso en las sociedades antiguas y paganas. Y acá Gedeón no está agarrando el animal y está viendo el corazón a ver si dice sí o no, pero sí está buscando una respuesta sí o no de parte de Dios. Pero lo que es peor que un ritual pagano es que cuando vos pedís a la deidad sí o no, es como, Dios, ¿querés que salga con ella? ¿Sí o no? Entonces tirás la moneda y donde cae lo haces o no. En este caso, lo que hace Gedeón, que es peor que los demás paganos, es que él no busca una respuesta sí o no. Él lo que busca es que Dios le diga, ok, no hace falta que vayas. Cuando le pedís una señal a Dios, se la pedís porque Dios, por favor, haceme hacer tu voluntad, o le estás pidiendo, Dios, sácame de esta, mejor no voy. Acá está pidiendo una señal para que Dios, por favor, de alguna manera trato de manipular a Dios de tal manera que se cansa de mí y me termine dando la respuesta que yo quiero. Ayer fui a la casa de mis padres, donde están mi hermano, mi hermana, los 5 sobrinos. La verdad que es Kosovo cada vez que voy. La verdad la paso muy mal porque vienen, se pelean, lloran. Desastre. Y en esa situación, el mayor viene con el control remoto y dice, tío, ¿puedo ver la tele? Le digo, no, todavía no. Esperá 5 minutos. Me hace como buen primogénito, ok. Al segundo se da vuelta y le dice a mi hermana, ¿puedo ver la tele, tía? Y mi hermana dice, no,
en 5 minutos. Ah, bueno, está bien. Obedece como buen cristiano. A los 2 segundos se da vuelta y busca al otro tío y dice, tío, ¿puedo ver la tele? Sí, ¡tuc! Y le prende la tele. Desgraciado. Desgraciado, no voy a decir bastardo, pero... una frustración. Te digo, la verdad, me calenté. Me calenté porque digo, me manipula. O manipula a la familia para buscar, ver, encontrar su propia respuesta. Él quería buscar un sí. Gedeón quería buscar un no. Porque él quería controlar a Dios para poder controlar su propia vida. Cuando está haciendo una respuesta acá, un pedido de señal, es porque es una fe que quiere tener control de todas las decisiones de Dios. No necesito desafíos espirituales. No. Tranquilo, en mi zona de confort. No necesito sobresaltos que me hagan sentir incómodo, Señor, o que me pidan más de lo que yo puedo dar. No necesito tomar decisiones que sean inseguras. Siempre voy a ir despacito para nunca chocar el auto. Siempre queremos una fe segura en donde puedo controlar todo. Y si Dios se atreve a pedirme algo que esté fuera de su voluntad o de mi voluntad, que 10 ángeles con la camiseta de Boca se pongan acá delante mío para pedírmelo. Porque si no, yo no me voy a mover. ¿Pero no será que Dios nos está llamando a salir de nuestra comodidad? Y en vez de estar nosotros buscando una excusa para no ir, deberíamos buscar la otra vuelta y como hijos de Dios responder al llamado que el Señor nos desafía a dar un paso más allá de nuestra zona de confort. Y lo que vamos a lo segundo, entonces, ligado a esto es, ok, ¿por qué habría yo de responder sí al llamamiento de Dios? ¿Por qué habría yo de decirle, Dios, gracias por sacarme de mi comodidad, sí, voy a hacer lo que vos querés? ¿Por qué habría yo de decirle eso sí a Dios? Si estoy cómodo, ¿qué es lo que me hace mover? Bueno, una de las grandes razones que encontramos para que hagamos la voluntad de Dios es que Dios te va a castigar si no haces la voluntad de Dios, ¿no? El castigo siempre es positivo, un gran motivador para que hagamos la voluntad de nuestro Señor. No quiero que me castigue Dios. Hay un pastor que me decía que Dios, si se empecina a hacer algo con tu vida, lo va a hacer por las buenas o por las malas. En coreano no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es 그냥할래 o 바꿔할래. ¿Querés ir? No importa, después preguntar en coreano qué significa. ¿Querés ir o querés ir? Si vos desobedeces a Dios, Él va a hacer su voluntad y lo va a hacer en tu vida. Y como hijos de Dios, te aseguro que Dios te va a romper todo. Amén. El castigo divino es una buena razón para obedecer a Dios. Pero la fe no es simplemente Dios castiga. Fíjate lo que sucede acá con este Gedeón, con esta propuesta indecente, calculada, egocéntrica, egoísta y rebelde. Dice el versículo 38, y eso fue exactamente lo que sucedió. O sea, cuando Gedeón pide esto, a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón de lleno de agua. O sea, Dios le responde a este pedido pagano que hace Gedeón. Y en el versículo 40, la segunda vez, dice que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca ahora, pero el suelo estaba cubierto de rocío. O sea, Dios responde positivamente al pedido de este inútil que se osa pedirle a Dios un montón de excusas para no ir. Casi como que Dios se rebaja al nivel de la chusma para poder decirle, está bien, yo te puedo castigar, pero hay más allá del castigo y te voy a responder positivamente a lo que estás pidiendo para que veas que la fe no se trata simplemente de castigo, sino de la bondad, la misericordia y la compasión de Dios. Dice un teólogo, creo que en este contexto se desprende una lección teológica para todo el pueblo de Dios.
Dios no se avergüenza de rebajarse y tranquilizarnos en nuestros temores. Dios es paciente con nuestra debilidad. A Dios no le importa humillarse para reforzar nuestra frágil fe, nuestra vacilante adhesión a su palabra. Está tan deseoso de hacerlo que nos ha proporcionado una mesa en lugar de una era y un pan y vino en lugar de una vasija. En castellano significa que Dios se rebaja muchas veces a nuestro nivel para que en vez de castigarnos, Él nos fortaleciera a salir adelante. Cuando habla de que Él prepara una mesa y pan y vino en lugar de una vasija, está hablando de que la única señal que necesitamos nosotros es la cena del Señor. Una cena en donde tenemos el pan que representa el cuerpo maltrecho de Cristo. Y el vino que es la sangre derramada por nosotros. La única señal que necesitamos es que cada vez que celebramos la cena del Señor, nos encontramos con el Cristo que a través de esta cena nos muestra que Él se rebajó a sí mismo como señal para que recordemos quiénes somos nosotros. Somos sus hijos y sus hijas. A partir de su obra cambiamos el paradigma monocromático del Evangelio, en que no se trata simplemente que Dios te va a castigar, te va a romper todo, sino que se trata de un Dios que está listo para premiarte si vos decís sí a lo que el Señor te está pidiendo en obediencia. Esto es, que entregues toda tu vida. Dice que Gedeón le costaba, porque probablemente es un hombre visual, y siempre queremos ver la voluntad de Dios, no solamente creerla. Dice el versículo 36-37, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demostrámelo de la siguiente manera. Queremos ver antes de dar. Quiero que vos fructifiques mi negocio antes de dar los diezmos. Quiero que vos me asegures que vamos a pasar a semifinales el año que viene, Dios, antes de practicar todos los viernes y sábados. Si no, no lo hago, Dios, Si no, no lo hago. Queremos ver, visualizar delante de mis ojos ese premio espiritual tan famoso antes de jugármela y entregarte toda mi vida. Queremos visualizar el premio divino. Y Corintios 5:6 nos dice, así vivimos confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes en el Señor, porque andamos por fe, no por vista. Y en el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Todo lo que nosotros vivimos por fe y no por vista será rendido ante el Señor en el tribunal el día de mañana. Y lejos de ser un contexto negativo en donde Dios te va a hacer, a ver, pásame todas tus facturas negativas, lo que mostramos en este contexto, en el versículo 10 de Corinto, es que Dios está diciendo, escúchame, vení y te doy tu premio, los tickets que vos canjeás por haber dicho sí a mi voluntad. Cuando fuimos de viaje el año pasado a Cariló con el grupo de los menos jóvenes, fuimos a unos videojuegos y nos gastamos un dinero que no voy a decir cómo. ¿Sí? Podríamos construir una cancha de vóley, básicamente. Pero compramos tanto, no compramos nada, compramos una manopla inútil, que era lo más caro que había. Compramos el coso más caro, ¿no, Pablo? Sí. Y lo compramos porque nos canjeamos 20.000, pero era un pilón de... Nunca vi tantos tickets en mi vida, de tanto que jugamos ese día. Y me pregunto si no es un poco la imagen de lo que va a pasar en el cielo, en donde aquellos que viven por fe y no por vista, van con los tickets delante del Señor y el Señor te dice, bien, toma tu premio. Esto es lo que está pasando. No es un evangelio de castigo solamente, sino que se trata de un evangelio de premio celestial por querer ir. Y te digo más, este Gedeón, que es horrible, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que le pide señales, en el final Gedeón, ¿sabes qué? Él fue. Y después en Hebreos habla de cuánto tengo que decir, porque se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón.
Gedeón, este horrible que le pide señales a Dios de forma pagana, está en los anales del Nuevo Testamento como una persona que tiene fe, porque a pesar de su debilidad, él fue. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, dice el versículo 39. Y me pregunto ahora si nosotros, nueva generación, los que estamos acá presentes, llegamos a la medida de Gedeón por lo menos. Si nosotros por lo menos en nuestros corazones tenemos la tendencia a pelearnos con Dios, en esto de te doy señal, te confirmo, decime Dios, y esta pelea, lucha interna por querer hacer la voluntad de Dios o no querer hacerla, pero que Dios me ayude a poder hacerla. Es miras de al final de cabo salir y hacer lo que Dios quiere de mi vida. Me pregunto si esta generación tiene peleas espirituales en su corazón, que el Señor me esté molestando, que me esté abrumando con pedidos indecentes, en donde me pide salir de mi zona de comodidad y que yo me esté peleando todos los días para que Dios me ayude a decirle que sí y entregarle mi corazón en miras de recibir el premio celestial el día de mañana. Me pregunto si hoy nosotros estamos yendo por lo menos a la medida de Gedeón, que aunque sea le pida a Dios, confírmame, hacé algo con mi vida, pero te pido que no me dejes muerto en la mediocridad de una fe que no tiene ningún sentido. Por eso quisiera saltar al tercer punto, que es, entonces, ¿por qué no dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas? Que el Espíritu Santo dirija tu vida y mi vida. Para aquellos que son nuevos en la fe o tal vez no entienden bien qué se trata del Espíritu Santo, no se trata de la fuerza de Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, que significa un Dios, tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo. Y el Espíritu Santo que está en tu corazón cuando Cristo ascendió a los cielos. La Biblia lo llama el Consolador, aquel que consuela nuestros corazones y nos dirige nuestra mirada al Señor. Algunos podrán reconocer al Espíritu Santo cuando te dice al oído, escúchame, ese pecado que estás cometiendo está mal. ¿Sí? Y lo entendemos como alguien dijo en el grupo de los líderes, es un choyan enojado. Es como que está diciendo, no hagas eso. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es más que simplemente retarte cuando estás haciendo las cosas mal. El Espíritu Santo es aquel que empieza a mover tu corazón diciéndote, che Dios, ¿de verdad es esto nada más? Che Dios, ¿de verdad esta es mi vida así nomás? Tan mediocre que no tiene ningún sentido y se muere acá para ganar algún dinero y después pegarle a la pelota los fines de semana sin faltar cada tanto. ¿De eso se trata mi vida inútil, Dios? Es el Espíritu Santo que empieza a dirigir todos los casilleros de mi vida para que pueda vivir según el premio celestial. Podría pensarlo como que es un director de orquesta, el Espíritu Santo. Se pone acá, le dice a Dani, canta bien. Iván, toca bien. Uji en esa nota no. Josu, a pedazos. Es el Espíritu Santo que dirige nuestra vida como una orquesta para poder saber cómo nuestras vidas se dirigen a una vida para su gloria. Me pregunto si la música del Espíritu Santo ahora fluye en este grupo de jóvenes y en la vida de ustedes. Si tal vez necesitamos señales como excusa de que Dios no haga nada en mi vida y esté tranquilo. Si es así, ¿cuáles son tus razones para no querer más? ¿Tu comodidad? ¿Esa comodidad que te hace estar tranquilo, pero no te da ningún sentido a la vida? ¿Te da el dinero? Aquel dinero que te hace tener un montón mientras tu matrimonio y tus hijos y tus amistades se caen a pedazos. ¿Qué es el miedo tal vez que Dios tome el control de tu vida? ¿Qué es aquello que te hace todo el tiempo pedirle a Dios, confirmame porque no quiero ir? Cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, va a molestar. Y quisiera que fuésemos más molestados en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
que empieza a susurrarnos cosas que nos incomodan para poder decirle a Dios y confesarle la verdad que no puedo hacer lo que vos querés que yo haga. La verdad que no puedo hacerlo, no quiero entregarte mi vida. Pero ¿sabes qué? No puedo vivir con esta falta de paz. Te pido, Dios, que me ayudes a crecer para que cada día te pueda decir más sí y menos no a esta solicitud, a este desafío espiritual que me das. Si el Espíritu Santo está tocando en nuestros corazones, que nuestras oraciones se levanten para solicitarle a nuestro Dios. Te quiero entregar todo. ¿Me ayudarías, Señor, a dejar de poner excusas y poder entregarte todo mi ser en adoración?